El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Se ha encendido ya la cuarta vela de la corona de Adviento. Ya solo estamos a espera de encender la vela blanca que representa a Jesús. De manera que estamos viviendo este tiempo tan especial que nos prepara para celebrar desde nuestra fe el nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, nuestro Salvador. Nos preparamos espiritualmente y qué bueno que ustedes lo estén haciendo al asistir a la Eucaristía. Algunos andan haciendo ya la meditación diaria de la palabra de Dios en las posadas, de muchas maneras, porque si uno no vive este tiempo desde ese clima de la fe, pues uno podrá celebrar una noche del 24, un día del 25 de diciembre, pero no celebrar la Navidad. Una cosa es estar vivo y celebrando 24 y 25 de diciembre, y otra cosa es estar viviendo y celebrando la Navidad. Sería entonces bueno que nosotros ya en este contexto litúrgico nos ubiquemos con los sentimientos de la fe del pueblo de Israel. Fíjense, aquel pueblo vivió con esta espera durante siglos. Muchas veces nosotros se nos hace tan fácil y parecen términos ya simplemente usados por nuestro vocabulario, el decir que Jesús nació, el decir que Jesús vino al mundo, el decir Navidad, pero vayamos a ver qué significa esto. Imagínense ustedes que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, que Dios quiso venir a compartir nuestras circunstancias humanas. Por eso ustedes en estos días están viendo pues los nacimientos que se hacen en las casas, en los templos, recordando cómo Jesús no nació ahí en el Santa Marta, no nació en el Milenio, no nació en un sanatorio de eso, ni en el Sixtino, ni en el... ¿sí? Nació en un corral. ¿Y por qué? Ustedes recordarán, porque ¿de dónde era José y María? ¿De dónde eran? De Nazaret. Por eso a Jesús le llamaban el Nazareno. ¿Y por qué entonces Jesús nació en Belén y no en Nazaret? No vayan a creer ustedes que José era un ruinazo que no tenía ni siquiera un cuartito donde naciera o donde tener a la Virgen María. No, José era un hombre trabajador. ¿De qué trabajaba? Era carpintero.
Pero resulta que en esos días surgió la orden de que todos los de esa región tenían que irse a inscribir en un censo, y a ellos les tocaba ir, les correspondía ir a Belén. Por eso es que andando allá, cumpliendo, fíjense, eran buenos ciudadanos José y María, cumpliendo aquel deber civil, se van a Belén. Y andando en Belén, le vienen los dolores de parto a la Virgencita. Y seguramente esa ciudad se había llenado de los que llegaban ahí a inscribirse al censo, y los lugares de hospedaje estaban llenos. No sé si a ustedes les pasa eso. Hay gente que cómo les gusta viajar en tiempos de fiesta. Van a las playas llenas, no hay donde comer, no hay donde quedarse, ¿va? ¿Sí? Pero así le gusta a la gente. Deja uno un su par de semanas y va uno, no hombre, todo el mar es para uno. Qué bonito. Pues resulta que en Belén, por esta orden que había de que toda la gente y los de esa región tenían que inscribirse en ese censo, seguramente se había llenado todo. Y entonces fue donde José no encontró un lugar para hospedarse, un lugar digno, y es donde le ceden un corralito, y allí nace Jesús. Pues la palabra pesebre se oye más elegante que decir corral, pero en realidad fue un corral, para decir que Jesús vino, fíjense ustedes, el Hijo de Dios, a compartir todas las penumbras humanas. Y es lo que meditamos en este tiempo, de manera que para nosotros no solo tiene que ser un término de nuestro lenguaje, decir sí, el Hijo de Dios nació, no, que Él se haya bajado para compartir y hacerse uno de nosotros, siendo Dios. Es un misterio hermoso. ¿Y por qué lo hizo? Para rescatarnos, para que nosotros alcanzáramos la salvación que habíamos perdido. Pues fíjense, ubiquémonos nosotros entonces en estos días en esa esperanza de la fe. Porque fíjense, les menciono nada más algunas de las profecías que hablaban de la venida de Jesús. Jeremías 23, 5, 8. Dice el profeta: viene un tiempo en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. Ya Miqueas, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4, hablaba de que Jesús iba a nacer en Belén y no en Nazaret. Fíjense cómo se cumple todo el plan de Dios. Y dijo Miqueas: de ti, Belén, esto dice el Señor, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti va a nacer el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a los tiempos pasados, a los días más antiguos. De manera que el hecho de que Jesús naciera en Belén no fue un accidente, no fue una coincidencia, fue una diosidencia. Todo esto atiende al plan de Dios. El profeta lo había dicho. Y vemos las circunstancias, el por qué entonces Jesús no nació en su aldea, Nazaret. Y hoy encontramos en la primera lectura esa profecía hermosa. Imagínense ustedes, esto lo dijo Isaías 740 años antes de que sucediera. El capítulo 7, concretamente el versículo 14 dice: he ahí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y el evangelio que escuchamos menciona en su narración, dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, y dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Y cita la profecía de Isaías. De manera, hermanos, que hoy nosotros nos colocamos desde nuestra fe
con esa actitud de esperanza, de espera gozosa, meditando profundamente lo que significa la encarnación y el nacimiento de Jesús. Y así no solo vamos a estar celebrando un 24 en la noche y un 25 en el día, no, va a ser una verdadera Navidad para nosotros. Por lo tanto, que el comprender la verdadera alegría de Navidad nos lleve a nosotros también a comunicar esta esperanza, esta alegría a los demás. Esta alegría de la Navidad, de la fe en Jesús, nos tiene que hacer a nosotros misioneros de la presencia de Él. Fíjense, cuando María, que es la primer cristiana del mundo, porque fue la primera en saber que Jesús ya estaba en este mundo, los profetas hablaban de la venida de Jesús, pero la primera en darse cuenta que esas profecías se estaban llevando a cabo es María. Y no es solo la primera en saber, sino la primera en creer. Por eso la primer cristiana y la cristiana fiel es María. Y María Santísima, una vez recibe a Jesús en su vida, no se encierra, sino que va a compartir esa alegría. Se va a visitar a su prima Isabel y llevaba una gracia tan grande que cuando Isabel la ve, dice que hasta el niño que tenía en su vientre saltó de gozo. Compartir la alegría de tener a Jesús en nuestra vida. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que ser misioneros de la alegría, misioneros de la vida, misioneros de la esperanza, misioneros del gozo, misioneros de Jesús. No seamos egoístas, no nos quedemos con Dios solo para nuestra vida. Tratemos de comunicar este gozo de la fe. Tratemos de que también otros vivan esta experiencia hermosa que nosotros vivimos. Ser misioneros de Jesús. Y bueno, veamos en qué contexto se da esto. El Evangelio narra el contexto en el que se encontraba María y José cuando son elegidos por Dios para ser los custodios de Jesús. María Santísima no buscó ser la madre de Jesús. Ella fue buscada por Dios. Ella no sabía de la misión para la cual Dios la llamaría en su juventud. Fíjense, María tenía sus planes. ¿Cuáles eran los planes de María? Estaban en la etapa final del noviazgo con José, ¿sí? Ese era el proyecto de María. Se iba a casar con Chepito. Y por eso cuando el ángel la saluda y le dice, alégrate llena de gracia, y le sigue comunicando lo que Dios le anuncia, y le habla de que ella ha sido la elegida de Dios. María no dice, me saqué la lotería, ¿eh? Y no, ella cuestiona al ángel. Le dice al ángel, pero ¿cómo puede ser esto? Si yo soy virgen. Yo no conozco varón. Y el ángel le sigue explicando, pero ¿qué pasaría por la mente de María? Seguramente su José ha de haber pensado, y de aquí a que Chepito me crea, le voy a dar al pobre Chepito un golpe en el corazón. De aquí a que mi familia crea lo que está pasando, de aquí a que el pueblo crea lo que está pasando. Pero fíjense que María dejó a un lado el qué dirán y desde su fe pudo decir esto: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Entonces María supo poner todas esas cosas en las manos de Dios, porque fíjense, cuando uno se encarga de las cosas de Dios, Dios se encarga de las cosas de uno. Cuando uno pone todo en las manos de Dios, uno ve las manos de Dios en todo. Y María entonces se arriesga. María le dice sí al ángel y asume los riesgos. No van a creer ustedes ahora, es tan bonito hablar, ¿verdad?, de que María, pero eso fue difícil.
Y viene, y tal como seguramente lo pensó María. ¿Qué dice de José el Evangelio de hoy? Pensó dejarla en secreto. Como era un hombre justo, pensó dejarla en secreto. Pero fíjense, José la iba a dejar. José, de primas a primeras, no le creyó cuando María le contó y le explicó. No, Marita, no me vengas con cosas. Me quemaste el rancho. Y eso aquí se lleva, mira. Pero como era un hombre justo, fíjense, tan justo que prefirió sufrir en secreto antes que difamar a su amada. Esto es de hombres, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta ustedes cuántos ahora poco hombres que terminan a veces un noviazgo y se ponen a difamar a la pobre muchacha? ¿Sí? Por eso miren, aquí hay jovencitas, abran bien los ojos, el noviazgo es un tiempo de conocimiento. ¿Sí? No den pasos que no son de ese momento, no son de esa etapa. ¿Sí? Después, a veces terminan los noviazgos y vienen las difamaciones. Les digo, a uno le ha tocado acompañar casos que incluso han llegado a denuncias, porque muchachos ruines y patojas bobas, ¿verdad? Ahora está muy de moda eso, que los muchachos les piden fotografías a las patojas, ¿no? ¿Sí? Y sí, dice la patoja, miren, es que hay que darles más vitamina a las muchachitas para que las neuronas les funcionen. Sí, porque como que no se activan las neuronas, pero sí las hormonas. Ese es el problema, ¿no? Y entonces, ¿qué viene? Y ahora en muchos pueblos incluso hay páginas para desprestigiar a las pobres muchachas. Sí, hemos acompañado a veces casos donde las pobres patojas son extorsionadas por el ex novio. Necesito tanto de dinero y si no publico las fotos que me mandaste. Fíjense, papás, hablen con sus hijas, aconséjenlas, porque no todas se encuentran con un su San José en la vida. Les digo, hemos llevado algunas situaciones hasta denuncias formales y que se han buscado procedimientos, ¿no? Muchas muchachitas viven a causa de esa tontera un verdadero martirio, no hablan, porque es vergonzoso lo que han hecho en un rato de locura y no se encontraron con un San José en la vida, y ese las va a difamar y las tiene amenazadas así. Hemos tenido casos de eso, de que cada mes tanto necesito, patojitas que tienen que robar en su casa. Si tienen familiares en Estados Unidos, mienten diciendo que necesitan para tal y tal cosa de la familia, etcétera. San José, el hombre justo. De hecho, de San José no escuchamos ni una sola palabra en el Evangelio. San José es el hombre del silencio. Y es que fíjense, si nuestras palabras no son mejor que nuestro silencio, mejor deberíamos callar. San José, el hombre justo, el hombre del silencio. Imagínense ustedes, hubiera sido un pura lata y que hubiera sido aquí en Jalapa, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí hay hombres buenos, y hubiera agarrado, ¿verdad?, desde la concha a desahogarse en las tardes, ¿no? Hubiera pasado después a correos, así están los grupitos, ¿no? Sí. Y hubiera pasado, miren mucha, quien se mira a la María, ¿va? Y a contar.
otro y a contar, a difamarla en el pueblo y que todo mundo hablara mal de la pobrecita. ¿Y qué tal? Les repito, cuando uno se encarga de las cosas de Dios, Dios se encarga de las cosas de uno. José pensó dejarla en secreto y de repente le habla a Dios y le dice: mira, no dudes de María, ella no te ha fallado. Y le explica todo. ¿Qué tal si José hubiera abierto la boca antes, desesperado? ¿Y cuántos casos han habido así, no? Que algunos terminan en su noviazgo, se difaman, a los días se reconcilian y esas reconciliaciones son peligrosas. ¡Pum! Se van. Y le dicen los muchachos: bueno, y esta no es aquella que dijiste. Pero es que ya cambió, dicen. Sí, y no es aquella que decías que es así, así, pero es que ya cambió. Bueno, pues José nos enseña a ser prudentes. Hombre justo, en su dolor pensó dejarla en secreto. La amaba tanto, y como dice Santo Tomás de Aquino, amar es querer lo mejor para el otro. La amaba tanto que lo que pensó fue: mejor sufrir él, pero no afectar a su Marillita, ¿no? Pues hoy aprendamos tantas cosas de este texto del Evangelio y les repito, llevémoslo a la práctica también de esa manera, tratando nosotros también de ser prudentes al momento de enterarnos de las cosas de los demás. Y los invito a que los que tienen a sus hijas en la edad de la adolescencia, de la juventud, que las aconsejen, que les ayuden a que piensen bien sus actos, porque no siempre van a encontrar a un San José en el camino de su vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios, que Él es nuestro Padre, el Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de María, nuestro Salvador? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en esta Iglesia católica, en el bautismo, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Decimos ahora: ven, te esperamos, Señor.